SH, nos damos cuenta que también es un error consistente en todas las ubicaciones dentro de la palabra, sustituye por la SH. En este caso, nosotros no tenemos el sonido SH, sí en el inglés, pero no en el español. Y nos damos cuenta que es parecido a la CH, ¿sí? En todas las estructuras silábicas. Entonces, detectamos cuáles son los sonidos ausentes, cuáles son los sonidos alterados, vamos analizando luego sonido por sonido y tratamos de caracterizar el patrón de error. Sigamos ahora con los dífonos consonánticos. Nos damos cuenta que los dífonos consonánticos que emitió este niño en este TAR ficticio no, no fue posible en el fondo para él emitir correctamente los dífonos consonánticos ni con L ni con R, y esto está producido porque no tiene adquirida la L y no tiene adquirida la R. Y en esto, por eso también tenemos que fijarnos que es importante primero hacer un barrido de los sonidos aislados para poder después entender por qué este niño no está pudiendo producir los dífonos consonánticos. Y respecto a la emisión que logra este niño de los polisílabos, aquí es importante definir qué grado de dificultad tiene en relación a lo esperado para su edad y en relación a una posible alteración fonológica. ¿Por qué? Porque en base a lo anterior, que no tiene adquirida adecuadamente la L, la R, la CH, ni los dífonos con L, ni los dífonos con R, yo esperaría que en el caso de las palabras complejas como los polisílabos, que incluyan los sonidos alterados, evidentemente esa palabra va a ser una palabra muy mal producida. ¿Sí? Si yo elijo un polisílabo que tiene L, R, CH o dífono, lo que él va a poder producir correctamente de esta palabra larga es muy poco. Pero también nos llama la atención en este caso que el tipo de error que parece producir en estas palabras más complejas se parece más a procesos fonológicos de simplificación. Y como más procesos fonológicos de simplificación de los que podría yo esperar para un niño de 5 años quizás. ¿Ya? Entonces este dato también es importante sobre cuáles van a ser mis acciones después de este TAR. Continuemos entonces con el análisis que podemos hacer sonido a sonido. Respecto al alófono L, dijimos que el error que comete es sustituir y los sonidos por los cuales sustituye son la N y la D. Entonces nos damos cuenta que aquí procedemos a analizar los rasgos distintivos, por ejemplo, del primer sonido con el cual lo sustituye. Y hacemos una comparación de los rasgos distintivos de la L y el sonido por el cual es sustituido la N. Y nos damos cuenta que respecto al punto articulatorio los dos son alveolares, la L es líquida y la N es nasal. En cuanto al modo, en cuanto a la vía de salida del aire, la L es oral y la L es nasal. Y respecto a la función de los pliegues vocales o la glotis, ambos son sonoras. Entonces, ¿dónde hay una sustitución? En este caso no se está sustituyendo por el punto articulatorio, no se está sustituyendo por la función glótica, sino que se está sustituyendo el modo y la función velofaringea. Y cuando yo vaya a rehabilitar este sonido o ayudar a un niño a adquirirlo, me voy a centrar no en el punto articulatorio, porque aparentemente el punto articulatorio sabemos que ya estaría logrado. Lo que le falta aprender adecuadamente sería el modo y la función velofaringea. Hacemos el mismo ejercicio con el sonido R. Detectamos que el error es de sustitución y sustituye por el sonido D. Analizamos los rasgos distintivos entre el sonido alterado y el sonido por el cual se sustituye y nos damos cuenta que el punto articulatorio, que debiera ser oral, perdón, que debiese ser alveolar, está siendo realizado de manera postdental. Que el modo que debería ser vibrante se está realizando de manera oclusivo. Que la función velofaringea se mantiene siendo oral y que la función glótica debiese ser áfona y se transforma en sonora. Entonces son varios
los rasgos que están siendo cambiados por este niño o sustituidos por este niño al no poder producir adecuadamente el aire. ¿Es posible que sea para él más simple hacer la D que la R? Sin duda. Es más simple para él lograr un modo oclusivo que uno vibrante. Es más simple hacer un sonido a través con la función glótica activa, con los pliegues vocales eh, sonando que áfono, porque si no es capaz de hacer una vibración, evidentemente sin voz menos va a sonar, nada va a sonar. Por lo tanto, este niño usa la glotis para producir un sonido que también es oral. Al no poder hacer la vibración, contacta los articuladores para tratar de hacer algún sonido en ausencia de vibración y tiene un punto articulatorio cercano, similar, que es el postdental. Respecto al sonido CH, vimos que el error es la sustitución y lo sustituye por SH. En nuestro caso, la SH no la tenemos registrada en nuestro repertorio del español de Chile, pero podríamos decir que es un poco similar a la S, ¿sí? Entonces, al hacer esta comparación, podríamos hacerlo comparado con la S, eh, que finalmente termina sonando muy similar a la SH en el inglés. Entonces, en el caso del punto articulatorio, palatal es sustituido por postdental. En vez de hacer la fricada, la realiza fricativa y mantiene tanto la función velofaringia como la glotis. Aquí finalmente nos podemos dar cuenta que hay dos puntos que se alteran. El modo fricativo a fricada pasa a transformarse en un fricativo y un palatal a un postdental. Entonces, este es un análisis que podríamos hacer también con la SH del inglés si quisiéramos hacerlo, pero en este caso, para hacerlo mucho más parecido a los sonidos chilenos, preferimos hacerlo pensando que podía ser una S. Ahora, ya tenemos claro el panorama de la producción del habla, de los errores que poseen la articulación, el tipo de error, cuáles son los sonidos que utiliza para sustituir en este caso. Podría haber omitido los sonidos, podría haber tenido errores de distorsión, de omisión, pero en este caso, al parecer, este niño tenía una conducta bastante regular. Tenía errores consistentes y sustituía por los sonidos de principalmente. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿este niño me habrá escuchado bien? ¿Estará escuchando bien los sonidos? ¿Cómo estará su percepción auditiva? Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer mis exámenes auditivos al paciente, los hago yo, o si no, lo derivo a algún colega que pueda realizarlo. ¿Con qué me encuentro? Con que los umbrales audiométricos en este caso ficticio están dentro del rango normal, y al hacerle una timpanometría me doy cuenta que la membrana timpánica tiene una movilidad adecuada, está indemne, es decir, no hay una perforación timpánica debido a que pude sellar para realizar la impedanciometría, y me encuentro con que una curva A que me habla de un oído medio que está sano, que está indemne, no está dañado, está funcionando. Y a continuación tenemos que observar, posiblemente ya lo observamos antes de pasar el TAR, o simplemente lo dejamos para después y ahora queremos corroborar cómo está el mecanismo oral luego de que ya tenemos una muestra de habla y tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo están las estructuras anatómicas del habla o órganos fonoarticulatorios? Primero, en este caso ficticio, podemos observar una dentición mixta primera fase. Se le realizó una evaluación de permeabilidad nasal funcional y nos dimos cuenta que la prueba es positiva bilateral. Posee incompetencia labial, es decir, los labios no están juntos en reposo. Observamos respecto a su oclusión una mordida abierta y observamos también
un paladar alto. Estos hallazgos son bastante importantes porque nos dan cuenta de que podríamos estar frente a un niño que tiene un desorden miofuncional oral. Para esto tenemos que indagar cómo están las funciones. Bueno, de acuerdo a lo que observamos ya podemos ver que tenemos un reposo lingual que está alterado porque la lengua está en posición baja. Podemos además observar que hay una movilidad y alcance lingual adecuado y nos dimos cuenta que además poseía una dilución atípica con interposición lingual. Aquí hay un dato muy importante. Todos estos datos son sin duda muy importantes, pero hay uno que nos da pie a un posible diagnóstico concomitante que es el PNAF positivo bilateral. Permeabilidad nasal funcional positivo bilateral significa que en ambas narinas la permeabilidad nasal funcional está alterada. Es decir, la prueba fue positiva. Entonces, este niño no tendría una buena permeabilidad nasal, por lo tanto, podría ser un respirador oral. Y si además me dicen que hay una incompetencia labial, es decir, que él está con su boca abierta y con la lengua en el piso de la boca, yo ya voy entendiendo que es un paciente que tiene una respiración oral. Y además observo una mordida abierta y deglución atípica con interposición lingual. Por lo tanto, el mecanismo oral no sería de lo mejor, no sería el óptimo. Ahora, ¿tendrá o no relación esto con los hallazgos que yo encontré en la articulación del habla? No lo sabemos aún. Para eso yo tengo que ser capaz de establecer y pasar a mi siguiente paso, que es el diagnóstico fonoaudiológico. ¿Qué concluyo en base a los resultados? En audición, tengo audición normal. ¿Podría yo tener riesgo de otitis media fusiva? Podría ser, en base a lo que observé en el mecanismo oral, en que hay presencia o sospecha de malos hábitos orales, con respiración oral y posiblemente una succión digital que me justifique esta mordida abierta o solo por la interposición lingual. Hay una maloclusión, que es la mordida abierta, y podría haber un desorden miofuncional oral. Y de esto, sumado a todo el análisis que yo hice o los hallazgos que tengo en mi evaluación del habla, me doy cuenta que tengo alteración en el habla. Sí, esta habla no está normal, hay errores en el habla. ¿El mecanismo oral es ideal para una correcta producción de los sonidos del habla? No, la verdad es que no, porque detectamos una posible o sospechamos respiración oral, malos hábitos orales, hay una maloclusión. Por lo tanto, aquí esta es una nueva vertiente que yo voy a tener que estudiar. La audición sí está normal, pero sabemos que en un paciente respirador oral podría existir, por ejemplo, una hiperplasia de adenoides que podría estar obstruyendo la tuba auditiva y que podría ser un fondo un riesgo de otitis media fusiva a repetición y que, como bien ustedes saben, las otitis media fusivas no dan sintomatología evidente a menos que se infecte y se transforme en una otitis media aguda. Por tanto, este niño podría estar con otitis media efusiva o serosas a repetición sin saberlo, ni la mamá ni él. Y por eso es importante que ustedes hayan indagado sobre la salud respiratoria, sobre eventos auditivos en la anamnesis. Entonces yo tomo todos los hallazgos de mi evaluación y voy a tratar de corroborar o confirmar